Vamos a conversar esta noche con el alcalde de Magdalena, Francis Allison. Nos acompaña allí en estudios. Gracias por estar aquí. Bienvenido. ¿Le parece prudente que se amplíe esta medida? Se lo pongo en contexto, porque, a ver, viene la época de la campaña navideña, ¿no? Donde hay un mayor incremento también monetario, económico. Entonces, teniendo en cuenta esto y cómo está la situación en el país, ¿es prudente que se amplíe? A ver, claramente hemos dicho, Tatiana, desde el primer día que los estados de emergencia no sirven. Dijimos claramente que cuando hay estado de emergencia en un sector y un estado de emergencia sin labor de inteligencia, no como parte de una estrategia mayor, sino un estado de emergencia que en sí mismo es la estrategia, o sea, solo el estado de emergencia, no funciona. Que hay una disminución de la delincuencia común en el lugar donde se declara, porque obviamente hay mucho más policías en la calle y soldados, que esa delincuencia se traslada por el efecto globo a otras jurisdicciones y que cuando se acaba el estado de emergencia vuelve la delincuencia a ese mismo lugar, pero con mayor intensidad. Acá tengo el informe que se publicó este año en agosto sobre los estados de emergencia hechos en el Callao en años pasados. Y que dice exactamente lo mismo, lo que hemos venido hablando siempre. Se desplaza la delincuencia hacia otras jurisdicciones, momentáneamente, luego vuelve a subir y además que evidentemente la inseguridad no desciende a nivel nacional. Y el gobierno lo sabe, ¿no? Porque ya ha declarado el año pasado 4 distritos en estado de emergencia y al término del mismo se evaluó y no había reducido la criminalidad como se hubiera esperado. ¿Cuál es la prueba de que eso no funciona? Que ahora estamos en pleno estado de emergencia, que al parecer se va a ampliar, como tú misma dices, a distritos que ya estuvieron en emergencia y que luego tuvieron que volverse a declarar en tal situación. Entonces, en aquella oportunidad se refiere. Así es. De acuerdo. ¿Qué otra prueba hay? Que los alcaldes están diciendo, en pocas palabras, por favor, no levanten el estado de emergencia, porque saben muy bien ellos que si se levanta hay un efecto rebote y nuevamente crece la incidencia delictiva. Pero ojo, también tener presente, Tatiana, que ha bajado la incidencia delictiva en lo menos importante en algunos de estos lugares. ¿A qué me refiero? Básicamente la delincuencia común, pero lo que es la extorsión y los homicidios no ha bajado. En ese mes, ojo, a nivel nacional, en el mes de noviembre, al día 24 ya habíamos superado en homicidios al mes de octubre, al día 25 en realidad. Sí, es decir, este mes ya se asesinó sin haber terminado a más gente que el mes pasado. De acuerdo. Entonces, si el gobierno entiende que no es el gobierno de 14 distritos, porque hay más de 1.800 jurisdicciones en el país, si el ministro del Interior entiende que no es el ministro de 14 distritos, sino de más de 1.800, y que para poner más policías en estos lugares tiene que sacarlos de otro lugar, y que por tanto la incidencia delictiva no ha bajado a nivel nacional, más bien ha subido, tenemos claro pues que las cosas se siguen haciendo mal. A ver, pero hay ciudadanos, porque hemos también salido a las calles, en los noticieros de Panamericana, los reporteros han salido a las calles a escuchar a la gente. Y hay gente que efectivamente considera que no ha visto ningún cambio, pero hay personas que sienten que se han visto presencia policial y quieren que los distritos donde viven o donde trabajan sigan en estado de emergencia. Justamente, en los estados de emergencia, como hay mucho más presencia policial y militar en la calle, por supuesto que una buena parte de la población tiene sensación de seguridad, por supuesto que sí, y por eso también disminuye, repito, la delincuencia común, los asaltos callejeros, esto. Pero el tema de fondo, la criminalidad como tal, no se ha logrado bajar como se hubiera esperado. Simplemente se ha trasladado momentáneamente a otro lugar y cuando acaba el estado de emergencia regresan, pero ya han ganado nuevos territorios. Es decir, el crimen organizado que extorsiona hoy en un distrito declarado en emergencia no se va a ir, se va a quedar ahí. Cuando se traslada, toman nuevos territorios, nuevos agraviados, nuevas víctimas, y luego su territorio básicamente ha crecido. Y lo hemos venido viendo en el Perú en todo el último año y medio. Sí, y se advertía desde que se anunció, ¿no?, esta medida, que eso podría pasar. Entonces, ¿por qué los alcaldes de Santa Rosa, Rima, Puente Piedra e Independencia consideran que sí están funcionando los estados de emergencia, que el señor Santibáñez sí está haciendo una buena gestión? A ver, citando un poco lo que dijeron esta mañana, es que en el primer mes no hubieron muchos cambios, pero que a partir del segundo mejoró la coordinación, así que debería continuarse. Porque le conviene básicamente a estos pocos distritos tener mayor contingencia policial, aunque
se la hayan quitado a otros lugares para lograrla en su jurisdicción. Porque el comandante de la policía, Víctor Sanabria, decía esta noche que se ha aumentado el patrullaje, que hay un mayor presupuesto también, que hay que la asignación, por ejemplo, de un general por distrito ha permitido también una mejor coordinación con los alcaldes. A lo mejor eso es lo que también están viendo esos alcaldes y consideran que esas coordinaciones que antes no tenían y que pedían, hoy sí se están dando. Estoy de acuerdo en el tema de poner general por distrito, pero ojo, puedo demostrar claramente, ojo, con la información de la propia Policía Nacional del Perú, que los índices de operativos policiales han bajado, no han subido. Claramente. Los últimos meses, básicamente no octubre, noviembre, pero los meses anteriores, el número de operativos policiales había descendido, no ha aumentado, ni siquiera se había mantenido. En información de la policía, tenemos información como esta, quiero explicarles algo. Incluso en el número de homicidios la información es contradictoria. Para el SINADEF, el día 24, se habían asesinado este año 1.758 personas. Sí. Pero para la propia Policía Nacional del Perú, que es la institución que llega a cada escena de crimen luego de un asesinato, la cifra no es 1.758, sino 1.953. Es decir, es mucho mayor. Y yo me pregunto qué cifra recibirá el señor Santibáñez, que dice que las cosas están mejores y que han reducido. A ver, quien diga que la seguridad ciudadana ha mejorado en el Perú en estos 2 últimos meses, o está mintiendo. Lo dice el ministro. O está mintiendo, o desconoce la realidad. Claramente. El problema del ministro es que puso su cabeza en la guillotina. Y dijo, si en 60 días no baja, me voy. Ya. Bueno, no bajó. Entonces, evidentemente, pero las procura cifras que mantener... él tiene, para las cifras que él tiene, sí la cosa está mejorando, sí la cosa está bajando. Y me preocupa sus fuentes, porque claro, las del SINADEF, las de la policía, que aquí también las revisamos y las citamos, dicen todo lo contrario a lo que dice Santibáñez. La información, perdóname, de la propia policía. De la propia policía, efectivamente. No de nosotros. Y esa es la data, además, la que tiene el señor Santibáñez, la que maneja el Ministerio del Interior, la que le envía, por ejemplo, a los alcaldes. Hoy algunos de los alcaldes decían, hemos recibido información del Ministerio del Interior y la cosa está mejorando, acá tengo la data. Y escuchaba también a congresistas que decían lo mismo. Voy a revisar la data que tiene el Ministerio del Interior a ver cómo va la cosa. Caramba, o sea, confían ciegamente en lo que está diciéndoles el Ministerio del Interior sin ver un poco la realidad, sin toparse un poco con lo que está pasando. Y es claro lo siguiente, es gravísimo que se diga que las cosas van bien, porque la fórmula es una sola. Tenemos una gran policía, pero todos sabemos las graves carencias que tiene logística, en lo que es inteligencia, en fin, ya no vamos a repetir lo que todos sabemos. Entonces el Estado, en vez de apoyar a la policía, a esa gran policía que tenemos, dotándole de lo que le hace falta, lo que por lo visto tiene como estrategia engañarnos. Esa es la verdad, tapar eso con un dedo, decirnos que todo va bien cuando no va bien y dejando entonces de hacer lo necesario, Tatiana, para corregir lo que está pasando. Por ejemplo, hasta el año 21, solamente hasta el 21, tuvimos una cifra verdadera de asesinatos en el Perú, porque se sacaba un consolidado. ¿Quién hacía ese consolidado? Todas las instituciones, policía, fiscalía, poder judicial, INPE, Ministerio de Justicia, se cruzaba la data y solo así teníamos información completamente certera. Desde el año 21 no tenemos nunca más un informe consolidado entre varias instituciones para saber a ciencia cierta cuánta gente se asesinó en el país. Por ello tenemos esto, información contradictoria entre SINADEF y policía. Lo que es grave porque además las políticas públicas tienen que basarse en criterios técnicos y en estadística, ¿no? Uno tiene que conocer el panorama, cómo están las cosas con cifras para saber hacia dónde va a caminar. 100%. Tengo 40% de crímenes en mi distrito. Ya, ok. En un mes voy a reducirlo 5%. En 6 meses con este plan lo reduciré en tanto. Así se trabaja. ¿Me equivoco? Y quiero agregar algo. Ningún plan de seguridad ciudadana ha funcionado si se bajó el número de robos o hurtos, pero se disparó el asesinato, por favor. Lo más importante en cualquier sociedad es la vida. Y como siempre hemos explicado, la tasa para conocer la peligrosidad de una sociedad es el número de asesinados por cada 100.000 habitantes. Entonces, nadie te puede decir, somos exitosos, ya roban menos, pero matan más, Dios mío.
fracaso absoluto y total en el plan, pues, De acuerdo, absoluto. de acuerdo. Se suma también a nuestra mesa de conversación el general José Valle, jefe de la DIRCOTE. Gracias, general, gracias, también Anita. por acompañarnos Buenas noches. esta Buenas noche. noches. Buenas noches. Un gusto Honor tenerlo. estar a tu lado. Estábamos Gracias, conversando un poco esto que ha surgido en la noche y es este anuncio de una ampliación del estado de emergencia por 45 días más. ¿Usted comparte esa propuesta, teniendo en cuenta, como le decía al alcalde, que se viene la campaña navideña, Sí. que incrementa el flujo económico y en esa época, con estado de emergencia o sin, siempre suelen haber mayores asaltos y todo? ¿Qué piensa? Hay indicativo de inteligencia que va a gatillar, digamos, una ola de extorsiones y secuestros, especialmente por campaña, ¿no? Campaña navideña. Recordemos que los delincuentes también tienen sus Claro. épocas en que ellos, digamos, tratan de obtener bastantes ganancias económicas. Lo que ocurre con los estados de emergencia no funciona. Esa es la verdad. No funciona. ¿Por qué? Porque no hay una estrategia conjunta, ¿no? He escuchado a 3, 4 alcaldes que dicen que sí funciona, Sí. ¿no? Pero les han llegado las cifras y les han dicho, mira, ¿sabes qué? Sí está, ha disminuido. Y yo creo que no es así, ¿no? La realidad, la calle, la supremacía de la realidad dice otra cosa. Son cifras, además, que, como estábamos comentando, se las envían Así a los es, alcaldes el Ministerio exactamente. del Interior. Las cifras que maneja el señor Santibáñez, donde nos ha dicho que todo va caminando bien, pero hemos contrastado cifras de la propia policía, Así es. del SINADEF, y la realidad es distinta. Y lo que decía el alcalde Francis, no hay un observatorio de la criminalidad, digamos, integral. Claro. La Fiscalía quiere tener su observatorio, el Poder Judicial su observatorio, la Policía su observatorio, el Ministerio de Justicia su observatorio. No hay una unidad. Y como tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Las políticas se van forjando en base a la necesidad de la población con objetivos y acciones estratégicas claves. Y para eso se necesita información, para poder tomar decisiones. De acuerdo. Y no hay esa información, ¿no? Dentro, digamos, de un contexto de unidad para poder el Estado o el gobierno tome buenas decisiones, ¿no? El general Sanabria habló esta noche sobre el estado de emergencia y justamente en el marco de la Navidad, Año Nuevo y todo esto, se le consultó si es que consideraría oportuno que se declare también un toque de queda, que viniese acompañado. Y él decía que esta medida es imposible porque habría que triplicar por lo menos la cantidad de policías para prácticamente encerrar a la población y que los peruanos no hacemos caso, que lo ha visto en la pandemia, que no hacemos caso y que sería una medida difícil de implementar. Yo ¿Considera creo lo que mismo? acá lo que se tiene que hacer es tener una buena estrategia, porque para la PEP han puesto 5.000 miembros de la Fuerza Armada. Sí. ¿Dónde están esos 5.000 miembros de la Fuerza Armada? Esos 5.000 deben ir a cubrir los distritos. Yo creo que la Fuerza Armada también debe apoyar, porque la policía no se da abasto. Pero qué bueno sería ver a la policía, a la Fuerza Armada y a los serenazgos en unas patrullas conjuntas las 24 horas del día, en los distritos especialmente donde hay criminalidad. Eso sería una, digamos, Eso se una veía estrategia. al inicio, ¿no? Pero de ahí ha ido bajando la cantidad de militares en las calles. Han ido a las calles efectivamente al inicio y claramente ni ellos mismos saben muy bien cuál es su labor en la calle, ¿no? Cierto. Para eso yo sí creo que las Fuerzas Armadas deben apoyar a la policía, sí lo creo. Tiene un efecto disuasivo muy importante, pero si están parados en esa esquina y hemos visto Sí. atentados de crimen organizado, extorsionadores, a 200 metros de donde están los soldados parados. Se los puso a operar, claro, en las estaciones, en los mercados, pero claro, sin mucho más había Sí. que hacer, ¿no? Quiero agregar algo más al respecto de los asesinatos, que Sí. es preocupante. Si al día 25 de este mes, noviembre, ya habíamos superado un número de asesinatos al mes pasado, pero teniendo en cuenta que hemos tenido una semana de APEC, donde la gente ha estado encerrada en gran parte, y donde hemos tenido 13.000 policías en las calles y miles de soldados, entonces queda claro que el índice delictivo está creciendo a pasos agigantados, porque de 4 semanas quita una de APEC, donde ha habido más seguridad, y sin embargo, en los 25 primeros días, con APEC incluido en esos 25 días, hemos superado en asesinatos al mes pasado. Algo más que es muy preocupante. Si seguimos creciendo a este ritmo, en menos de 4 años habrán en el Perú más asesinatos que en México. Simplemente se saca el porcentaje cómo vamos creciendo y nos daremos cuenta que estamos detrás de Ecuador. Ecuador, como se explica siempre,
estaba en índices delictivos mucho más abajo que el Perú y pasó a Perú, a Colombia, a México y se convirtió en el más peligroso de la región. Si no detenemos esto ya, el Perú será en pocos años uno de los países más peligrosos de la región, superando a Colombia y superando a México. Ecuador, 44.5 asesinados por cada 100.000 habitantes y México 23.9. O sea, es una gran diferencia. Es la tendencia. Es la tendencia que de estamos acá. viendo. Y no la Homicidios que van queremos en ver. incremento. Es que sí la vemos. Lo que no Sí, lo ven nosotros, son el las Estado. autoridades. Así Son los que es. tienen que estar ejecutando estas acciones. Por otro lado, durante estas semanas de estado de emergencia, algunos alcaldes, algunos municipios, entre ellos la Municipalidad de Lima también, han puesto en marcha algunas medidas que aquí particularmente yo he considerado que son aisladas, porque no ha habido una ejecución ni una cabeza, un líder. Por Exactamente. ejemplo, la Municipalidad de Lima que puso en marcha el GEIM y lo puso también a UCET ahí como parte de este equipo. ¿Qué han logrado en estas semanas? ¿Cuál ha sido el trabajo? Mire, lo que pasa es que no hay una estrategia, pues, y quién lidera esa estrategia, esa es la verdad. No hay una cabeza, no hay una estrategia que diga. Ha habido medidas por parte de las municipalidades, algunos, por ejemplo, de sancionar a los que iban en la moto, dos Sí. que iban en la moto, ¿no? Que, digamos, es una medida atinada porque la mayoría de secuestros y sicariatos se cometen en moto, ¿no? Ajá. Pero solamente 1 o 2 distritos, y el resto de distritos... No hay alguien que los dirija, no hay alguien que le diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta situación, que se sienten a la mesa todos juntos Y para habría poder hacer... que saber también si tuvieron la capacidad de controlarlo, porque que lo Claro. anuncien es una cosa, pero que puedan controlarlo es una muy Claro. diferente. Estamos en una crisis de inseguridad y lo vivimos día a día y el gobierno vive otro partido, ¿no? Esa es la verdad. La situación está de que se quiere hacer, digamos, acciones necesarias que podrían conllevar, ayudar a la policía digamos, a hacer buen trabajo, especialmente con los extorsionadores, porque capturar un extorsionador no es sencillo. Claro. Un extorsionador, yo desde la puerta de mi casa o desde la azotea de mi casa puedo extorsionar a 100 personas, simplemente con un teléfono. Entonces yo creo que todo lo que hagamos, los esfuerzos que hagamos en razón de apoyar a la policía, como lo está haciendo la Municipalidad de Lima, yo creo que es bienvenido, no es en vano. Y que lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo es tomar información de la población que está siendo extorsionada y brindarle a la Policía Nacional, digamos, con la información privilegiada que puede tener Lima en cuanto a las cámaras o en cuanto a información que De acuerdo, tenemos, ¿no? brindar información a la policía Así para es. poder capturarlos. Ahora, hay un tema que se ha vuelto bastante recurrente y es el uso de explosivos. En la nota que veíamos al inicio del programa, por ejemplo, hemos visto que anoche se ha dejado un explosivo en la puerta de la empresa Perubus. Se ha desactivado también esta mañana un explosivo dejado en los exteriores de un centro comercial en San Juan de Miraflores. Y así podemos seguir, esto en las últimas 24 horas, pero se ha vuelto más frecuente el uso de explosivos. Parece Así es. que el explosivo es parte del modo en cómo opera el extorsionador. Así es, pero ahí volvemos una vez más a lo mismo. A ver, arma de fuego, pistola, revólver, puede ser de alguien que la saca legalmente y lo vende a la delincuencia. Puede ser del ciudadano que la dejó en la guantera de carro y baja a almorzar y roban. Y mil posibilidades más, ¿no? O del ruleteo que comentábamos el De día de acuerdo. ayer también, que ocurre en la policía, que es Lamentablemente parte, sí. es parte de... Pero digamos, hay muchas posibilidades y el contrabando de armas que cualquiera También. trae de Ecuador. en De fin. acuerdo. Pero ya cuando hablamos de granadas de guerra, seamos claros, las posibilidades se reducen muchísimo. Por ejemplo, la policía no compra granadas desde la época de lucha contra el terrorismo, o sea, hace décadas. Así es. ¿Quién te queda si es proveedor en el Perú? Fuerzas Armadas peruanas. Pero también vienen por la frontera, evidentemente. No acuso a la Fuerza Armada peruana, pero sí hay que entender que las granadas tienen número de serie. No, y se han encontrado granadas de delincuentes, en manos de delincuentes que pertenecen a las Fuerzas Armadas. Eso es realidad. Repito, tienen número de serie. Ajá. Una que no ha explotado, con el número de serie se llega al lugar de donde se ha sacado. Hay que sancionar a malos elementos traidores a su propia institución. Un soldado que le vende armas a maleantes para que la tiren a la ciudadanía, ¿no? Pero algo más, ¿a qué te lleva esto? ¿Cómo puede ser que todos los maleantes sepan dónde comprar su granada y la policía no sepa dónde lo venden? Volvemos entonces una vez más al tema de fortalecer la inteligencia policial.
Estamos en un momento, seamos claros, que tenemos grandes mandos policiales. A mi entender, Víctor Sanabria, Óscar Arriola, Johnny Vélez y los 5 nuevos tenientes generales ascendidos, más los nombrados, sí son oficiales de alto nivel y alto perfil. Pero volvemos al hecho de que no se les está apoyando. Todos ellos tienen la capacidad que si Bien. se nota de tecnología Ajá. podríamos resolver esto en los siguientes años. Ya, pero ese es un lamentablemente problema, no se está ese es un haciendo. problema importante, porque a ver, todos los extorsionadores, todos tienen armas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas horas es, por un lado, este ruleteo que ocurre en la policía, que incautan armas de delincuentes y que regresa al círculo criminal. Y también eso que comentaba el alcalde, que en algunos casos se han hallado explosivos en manos de delincuentes que provienen de las Fuerzas Armadas Así. General. Definitivamente hay un tráfico acá de armas interno y un tráfico de armas también que viene del extranjero, ¿no? Eso es innegable. Armas de fuego y granadas. Pero las granadas acá ya hay evidencias de que son granadas que han sido extraídas de la Fuerza Armada. Hay que hacer un buen control. Hace creo que 2 años un ministro de Defensa dijo que iba a hacer un balance dentro de un inventario dentro. ¿Dónde está el resultado de ese inventario? El señor Chávez Cresta, ¿sí? Exactamente. Se fue del cargo y el tema quedó ahí. Hasta ahora no sabemos. Es decir, ¿cuál es el resultado de ese informe? De acuerdo. ¿No? Ahora, por otro lado, es muy triste lo que han pasado de este ruleteo, supuesto ruleteo que hay, ¿no? Tengo entendido de muy buena fuente que ahorita está trabajando DIRINC, está trabajando Inspectoría y está trabajando la Dirección contra la Corrupción. Han formado equipos casualmente para ver la trazabilidad de estas armas. Ajá. Porque lo que se ha sucedido, pues, o lo que presuntamente ha sucedido, pues, si una persona, un policía está comprometido a eso, está traicionando a todos los peruanos. Así es. No puede ser posible que yo un arma incriminada la venda o la regale o la preste para que, digamos, maten a otra persona. Yo no me quedaría solo en la policía, habría que ver también cómo van las cosas en su CAMEC, ¿no? Claro, no, también, porque ese es el Porque, destino final. exacto, Ese es el exacto. destino Aparte, final. es algo que no es nuevo porque lamentablemente, mientras policías miles daban sus vidas luchando contra Sendero y el MRTA, también hubo tráfico de armas robadas de las propias Fuerzas Armadas y a veces de la policía hacia el terrorismo. Entonces, no es la primera vez que sucede, por el motivo por el cual deberíamos estar muy atentos a esto, pero repito, claro, son una minoría que obviamente traiciona a su propia hermandad, a su policía, a su institución y al país, ¿no? Exacto. Es lamentable. A ver, la UDEX ha informado que ha llegado a una cifra récord de desactivación de explosivos. Sí, sí. Esto vinculado directamente a casos de extorsión. Los invito a ver la nota que ha preparado Carla Tencio. Los extorsionadores han hecho del uso de granadas de guerra una de sus principales armas de amedrentamiento contra pequeños empresarios, comerciantes de todo tipo y transportistas. La Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX ha realizado más de 3.000 intervenciones en estos 11 meses solo en la región policial Lima. Una fuente policial indica que si bien esta es una cifra alta, incluye la incautación de cajas de dinamita destinada a la minería ilegal y que se contabiliza cada cartucho. Sin embargo, aceptan que hay un incremento. No solamente los tipo piña de guerra que se mencionan son explosivos, también existen pirotécnicos detonantes que vienen a ser explosivos. SUCAMEC da autorización para la fabricación de lo que son de uso civil, que se utilizan en las minas. Y ahí tenemos los cartuchos de dinamita, que es otro problema que se ha venido solicitando a través del tiempo, que se realice una trazabilidad del uso de los cartuchos de dinamita. Entre septiembre y octubre las denuncias por extorsión aumentaron, es decir, se reportaron 147 más de un mes a otro. Según indicó Santibáñez, más del 85% de las 769 denuncias colocadas en este estado de excepción ya habrían sido resueltas, por lo que todo sería cuestión de percepción de la ciudadanía. Y la percepción también, porque la vemos todos, se contradice con lo que dice el señor ministro, ¿no? Quien aparentemente está viviendo en otro mundo, en un mundo distópico que solo él lo entiende, porque basta una muerte para generar
zozobra en el entorno y lamentablemente lo que estamos viendo cada día son muertes y varias muertes por día, lo que hace ver que el estado de emergencia y la estrategia, si es que ha habido, no ha funcionado, ¿no? Pese al estado de emergencia, los resultados no serían los esperados. Este martes, Santibáñez cumpliría el plazo prometido para acabar con la ola de extorsión en el país. Bueno, esta no es una percepción, es la realidad. UDEX ha realizado más de 3.000 intervenciones en lo que va del año, ¿no? Increíble. ¿Se da cuenta? Y eso está paralelo al, digamos, al incremento de las denuncias por extorsión. Exactamente. Va paralelo, ¿no? O sea, quiere decir pues de que de repente el robo, el menudeo en las calles ha disminuido. Pero el problema es la extorsión, porque la extorsión es mucho más difícil de hacer las investigaciones. Porque es con inteligencia. Exactamente. Así es, con Y para hacer y porque inteligencia... matan, porque Exactamente. matan. O sea, no es Y para un hacer delito inteligencia más. necesita tecnología, herramientas. Yo me hago una pregunta como policía. ¿Qué se compró para la policía este año? ¿Qué me responden? ¿Qué se compró para la policía este Y año? presupuesto No. hay. ¿Qué presupuesto hay? De Han acuerdo. dado 70 carros usados de Pronavi, ¿no? Todos que con la luna rota, con los Así sin es. espejos. Exacto. Así es. Exactamente. Quiero contarles algo. Hace 11 Le sí. pido, por favor, para no cortarlo, Encantado. para que nos espere solo unos minutitos, porque tenemos que hacer una rápida pausa, Encantado, pero vamos a encantado. seguir hablando sobre ese tema y también sobre lo que ha puesto sobre la mesa el ministro Santibáñez, de comprarle, por ejemplo, los francos, los días de franco, las vacaciones a los policías para incrementar la cantidad de efectivos en la calle. Así que con eso y con lo que tenía pendiente, volvemos Sí. tras la pausa en 2024. Bien, estamos de regreso. Alcalde, quería comentar antes de la pausa, hacer un breve comentario que lo Sí, había cortado. Sí, Que adelante. yo tengo mucha esperanza en la labor que está haciendo General Baella en un grupo que han armado en el municipio limeño, porque ya hace 11 años la Municipalidad de Magdalena del Mar fue la primera del país en dar recompensas para capturar delincuentes. Y eso lo pudimos hacer porque en ese momento tuvimos como gerente de seguridad ciudadana a Marco Millachero, uno de los hombres más importantes del grupo GEIN, De acuerdo. que había capturado a Ismael Guzmán. Entonces, esto sí funciona, sigamos apoyando a la policía. Muy bien. Respecto a la compra de efectivos, no soy en contra, pero volvemos a lo mismo. Si bien el Perú necesita 53.000 efectivos más en la calle, se sigue abandonando la inteligencia y la extorsión Ya. que ha tomado el país y que está asesinando a gente común. Choferes de mototaxi, de ómnibus, en fin, se está desatendiendo. Sin inteligencia no podremos destruir al crimen organizado. De acuerdo, de acuerdo. Antes de consultarle también su opinión general, nos ha llegado ya la edición extraordinaria del Diario Oficial del Peruano, donde se anuncia la ampliación, la prórroga del estado de emergencia declarado en los distritos de Ate, Ancón, Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Chosica, Puente Piedra, Rímac, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Santa Rosa y Villa El Salvador de la provincia de Lima y de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao. Son los mismos distritos, ¿no? Los mismos distritos. La Victoria había pedido que se amplíe, que se le incluya, mejor dicho, ¿no? Lo había pedido varias veces. No se lo está. Representantes de Gamarra, el alcalde. Claro, y lo que se viene ahora en Gamarra para fiestas es increíble la cantidad de gente que va a ir ahí, ¿no? Yo creo que se debería haber tomado en cuenta esa petición del alcalde. De acuerdo, pero no se ha incluido. Son estos... 14 distritos. Estos 14 distritos efectivamente estaba buscando el plazo, 45 días igual, sí, 45 días, lo que habíamos anunciado al inicio del programa. Entonces se prorroga simplemente esta medida por 45 días más. ¿Qué le parece, general, esta medida que ha anunciado el ministro, que seguramente lo va a poner en marcha, es de comprar los días de franco de policías y días de vacaciones? Esta es una práctica que ya se ha hecho muchos años atrás, ¿no? ¿Y cuál es la problemática? La problemática es que yo, policía, trabajo mis 24 horas. Y lógicamente no va a terminar, no va a estar todo el día despierto, ¿no? Tiene que dormir algo en su servicio. Pero al día siguiente ya están preocupados él, digamos, en que va a hacer otro servicio. ¿Qué tipo de servicios van a hacer? Patrullaje, un hombre cansado. Y al día siguiente tiene que entrar a trabajar. Eso hay que verlo también, porque es una cadena. Claro. Y pues,
comprará su franco un mes, de repente comprar, digamos, las vacaciones, que es otra cosa, ¿no? También, dijo franco de vacaciones. Claro, pero también hay que tener, digamos, una estrategia para ver qué hacemos con ese personal. Porque lo que ha dicho el alcalde es que esas horas de trabajo van a estar orientadas a combatir el sicariato y la extorsión, que no es poca cosa. Ya, pero van a hacer acciones de prevención nomás, pues, porque ¿a quién se le va a comprar el franco? ¿A los investigadores? No, pues, lo de Ya. comisaría, básicamente. ¿no? Claro. Entonces no es una medida real. No digamos, contra el crimen ¿no? organizado. Claro, claro. Contra la delincuencia común, sí. O sea, La más prevención. efectivos en calle, Prevención, hay sí. menos incidencia Como que, delictiva. claro, que la gente sienta Momentáneamente. y vea los efectivos en la Así calle, es. hay una mayor percepción de seguridad. Eso debería ser amarrado a la Fuerza Armada y al Serenazgo. Ya. Y que sea 24/7, pero que sea una verdadera, digamos, operativos de prevención, ¿no? Mañana, tarde y noche, y se conocen los lugares donde están la delincuencia, donde están extorsionando. Entonces, en esos lugares se podría hacer esa prevención. Y el tema de la extorsión, que es un tema ya de la investigación, que es otra cosa, ayudado por la inteligencia, que tiene que ser así. Porque Ahora- si no se adquiere, digamos, herramientas, si no se adquiere tecnología, estamos en lo mismo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. La Ahora, prueba, policía, Tatiana, perdón que ¿sí? te interrumpa, la prueba de que la tecnología de la policía está muy atrasada es lo que vimos la semana pasada. La policía de investigación buscando en la puerta de un hostal donde se ha escondido este mal elemento de la policía que había asesinado a una joven peruana y la había descuartizado. La policía está en la puerta del hostal donde él está hospedado, Sí. pero no sabe que está en el hostal, sabe que está por ahí, pero no dónde exactamente. Ahí tienes una prueba clara de que la tecnología de la policía es obsoleta, ¿no? Y aún así siguen trabajando con todo el esfuerzo del mundo. Entonces están Yo buscando ahí en todo un sector... diferiría, la verdad, porque si ya entraste al hostal y no vas a investigarlo y entrar cuarto por cuatro para encontrarlo, porque no tienes la tecnología justamente, Y, a porque ver, no, investiga, como no busca. tienes, y no tienes tampoco mandato judicial porque no sabes dónde está. Entonces no puedes decirle al estaba en juez estado de que romper emergencia. las puertas de toda la San Juan de manzana, ¿no? Lurigancho está en estado de emergencia. O sea, Ahí no se han lo podido necesitaba, romper todas claro. las puertas sin mandato, pero claro, Pero bueno. el problema es la falta de tecnología que le diga en este inmueble está. Ahí se rompen todas las puertas, pero al no saber en qué casa de toda la manzana, ahí las Ya, cosas se pero hay complican. estado de emergencia, se pueden romper las puertas. Sí, se no, puede ahí sí. ingresar. Para eso es, pero lo que hablamos hace un momento. Ajá. ¿Cuántas puertas ha roto la policía en estado de emergencia habiéndose levantado la inviolabilidad de domicilio? Ninguna, pues porque no tiene la voz de Pero, inteligencia. A ver, la policía ha capturado, porque aquí también hemos comentado a lo largo del estado de emergencia, operativos exitosos que ha Al realizado 100%, la policía. sí, sí. Eso también ha No, ocurrido. nadie lo duda, al contrario. El tema es que, a ver, la policía hace su trabajo, pasa a manos de la Fiscalía, Poder Judicial, llega al INPE, llegan a la cárcel. Cárceles que el gobierno ha declarado hoy en emergencia. Declaró en emergencia por 2 años al INPE y al Sistema Nacional Penitenciario por sobrepoblación y porque la infraestructura es deficiente. ¿Por qué? Porque solo hay capacidad para 41.500 reos y hay más de 98.000. Sí. O sea, tenemos más de 130... Más del 100%. sí. Exacto, de sobrepoblación. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a construir cárceles? ¿Qué se debe Ahora, hacer? cuando se queda en emergencia un sector, se hace justamente y normalmente para poder adquirir bienes, edificar, en fin, con mayor celeridad. Pero es algo obvio que hemos venido pidiendo también para el sector interior, pues justamente. Así como para el sector penitenciario, también debe hacerse para la policía, para que puedan adquirir todo lo que les falta con mayor celeridad. Ya, pero son 2 años, ¿no?, de estado de emergencia. Y, por ejemplo, el penal de Ica está ahí abandonado. Hay tres problema. penales paralizados en su construcción. Lo que pasa es que me imagino, yo supongo, y quiero pensarlo mejor, que ya tienen una estrategia. ¿Qué van a hacer en el tiempo? Pero yo quiero rescatar aquí, ¿por qué no declaramos estado de emergencia, por ejemplo, criminalística en la policía? ¿Por qué no declaramos? Para comprarles un laboratorio. Yo siempre doy el ejemplo. Antes de poner en marcha su plan el señor Bukele, el presidente de El Salvador, ¿qué compró para su policía? Un laboratorio de criminalística. ¿Por qué? Era la base para todo lo que iba a hacer. Así es. 35 millones de dólares. Así Mitad es. al gobierno, mitad digamos, las empresas. Ahí, Tatiana, es donde se generan las pruebas Exactamente. que logran la condena. De acuerdo. Todas las pruebas para que el detenido nunca más salga a la calle y sea condenado es justamente lo que se consigue en los laboratorios de criminalística. Para que no se termine cayendo el caso, efectivamente. Así es. Se ha anunciado una nueva movilización. Transportistas han anunciado que van a hacer una movilización social masiva. Han dicho esta vez para el 10 y 11 de diciembre. Así que hemos conversado con gremios importantes, Gamarra, Mesa Redonda. Esto fue lo que nos dijeron.
Respetamos la posición de cada gremio y, por supuesto, nos solidarizamos en las luchas. En el caso de Gamarra, es prácticamente imposible pensar en paralizar o en hacer ahorita una movilización en plena campaña más importante del año. En todos los paros que han habido ya llevamos una pérdida acumulada de más de 80 millones de soles. Parar en diciembre significa 30 millones más por día. Trabajar en esta situación es un acto también de rebeldía en contra del delincuente, porque la delincuencia quiere destruirnos y en Gamarra lo vivimos. O sea, los cobradores de cupos, las organizaciones criminales pretenden manejar incluso el horario de los empresarios, decirnos cómo trabajar, qué día trabajar y qué día no. O sea, alrededor de Gamarra todavía existen alrededor de 8,000 comerciantes informales que son extorsionados todos los días y obligados a pagar cupos. El tema de la inseguridad ciudadana, el tema del crimen organizado, definitivamente es el problema más importante y más fuerte y más grande que tiene el país y no ha desaparecido. Si alguien intenta negarlo, pues estaría viviendo en una realidad que no existe, ¿no? Por eso nosotros seguimos insistiendo en la declaratoria de emergencia del Distrito de la Victoria. Es imposible que podamos participar, más bien los invocamos a que dejen tanta pretensión y se dediquen a trabajar. El Perú no lo va a solucionar un grupo ni otro grupo, lo vamos a solucionar todos unidos para avanzar. Estamos en campaña de Navidad y se les ocurre parar extorsiones y problemas con la delincuencia hay en todo lado, ¿no? En Mesa Redonda también han habido estos casos y entendemos que todavía hay, pero creo que han puesto las denuncias respectivas y esperemos que tanto la presidenta como el presidente del Consejo de Ministros ejerzan más liderazgo y también el ministro del Interior, ¿no? Para poder avanzar en este tema. Bueno, la evidencia de cómo la criminalidad golpea la economía, frena la inversión, paraliza el crecimiento, ¿no? No se puede parar. Y aparte, Tatiana, recordemos que hace unas semanas hablamos, por ejemplo, que el turismo iba a bajar, y a los días que lo hablamos, Estados Unidos sacó ya la primera alerta, informando a todos los ciudadanos norteamericanos que es peligroso venir a Perú. Y si no detenemos esto, el sector turismo, el sector culinario, todos comienzan a caer. De acuerdo. Hay que entender, la economía no crece donde no hay seguridad. De acuerdo. El gobierno no lo entiende. No lo entiende, ¿no? Y el gobierno y el Estado tienen el deber de darle la paz y tranquilidad a las personas, casualmente, para que vengan a invertir, vengan digamos, a activar la economía. Y Gamarra es un polo de desarrollo hace muchos años, ¿no? Pero hay que cuidarlo también, ¿no? Yo creo que no declararon en emergencia sabiendo la cantidad de extorsiones que se vienen, inclusive sicariatos y secuestros. Yo creo que tiene que reflexionar el gobierno en este sentido, ¿no? De acuerdo. Sí, Gracias, General Baella. Gracias, Gracias, Tatiana, alcalde gracias. Ellison, por habernos acompañado. Muy gentiles a los dos por haber estado aquí. Pausa. Volvemos con